Este es otro de los cuentos que aparecen en el gran libro de cuentos con valores que estamos narrando y se titula El cangrejo que jugaba con el mar. Este cuento está escrito originalmente por Rudyard Kipling, un escritor inglés de cuentos y relatos, autor del famoso Libro de la Selva y Premio Nobel de Literatura en 1907. Este cuento nos habla de la responsabilidad, que es un valor que está en la conciencia de las personas. Escuchemos el cuento y veamos qué sucedió con el cangrejo. En los tiempos primitivos, el mago más anciano de todos empezó a prepararlo todo. Primero la tierra, después el mar, y luego dijo a todos los animales que ya podían salir y les fue asignando el trabajo que cada uno debería llevar a cabo. Al elefante le dijo: tú harás de elefante. A la vaca: tú harás de vaca. A la tortuga: tú harás de tortuga. Y así a todos. Y el elefante hizo de elefante, la vaca de vaca, la tortuga de tortuga, y así todos. Al anochecer llegó el hombre con su hijita en sus espaldas y le dijo al mago más anciano de todos: ¿qué hacen todos estos animales? Y el mago más anciano de todos le respondió: hacen el trabajo del principio del principio. Estate tranquilo. De acuerdo, asintió el hombre, pero preocúpate de que todos me obedezcan. Mientras hablaban, el cangrejo se escapó y se zambulló en el agua murmurando: jugaré yo solo con el agua y no obedeceré nunca a este hombre. Solo le escuchó la hija del hombre, que estaba sentada sobre sus espaldas. El mago más anciano de todos se limpió el polvo fino que tenía en las manos y se fue a pasear por el mundo para ver lo que hacían los animales. Vio que el elefante hacía de elefante, la vaca de vaca, la tortuga de tortuga, y así todos. Y preguntó al hombre si los animales le obedecían. Sí, le respondió. ¿Y la tierra? Sí, le respondió. ¿Y el mar? No. Una vez durante el día y una vez durante la noche, el mar sube por el río y hace que el agua dulce entre en el bosque e inunde mi casa. Y una vez durante el día y una vez durante la noche, el mar vuelve a bajar por el río y se lleva toda el agua y solo queda barro y no puedo usar la canoa. ¿Tú le dijiste que hiciera eso? No, y no me gusta nada, respondió molesto el mago más anciano de todos. Entonces la hija del hombre levantó sus bracitos morenos y le dijo: cuando tú y mi padre hablabais el día del principio, vi cómo se escapaba un animal travieso y se zambullía en el mar antes de que le hubieras dicho nada. Era una bestia muy grande, redonda y plana. Tenía los ojos sobre una especie de palos. Andaba de lado y poseía un caparazón muy duro. Ya sé quién juega con el mar, exclamó el mago más anciano de todos. ¿Qué haces, cangrejo?, recriminó al animal gritando con su voz potente. Pues una vez al día y una vez por la noche salgo de mi cueva a buscar comida. Déjame tranquilo, contestó el crustáceo. Oye, cangrejo, dijo el mago más anciano de todos, cuando una vez al día y una vez por la noche sales de tu cueva a buscar comida, el agua del mar entra en ella y deja secas las playas y mueren los peces. Y cuando vuelves a tu guarida, el mar sube e inunda la casa del hombre y todos sus alrededores. Y al cocodrilo se le llena la boca de agua salada. No sabía que fuera tan poderoso. En adelante saldré 7 veces de día y 7 de noche, y el agua nunca estará quieta,
repuso insolente el cangrejo. Para que veas que soy más poderoso que tú, le respondió el mago más anciano de todos. Te quitaré el caparazón duro y te quedarás blando. Así el elefante, el cocodrilo y todos los animales te podrán pisar. El cangrejo pidió perdón por haberse escapado el día en que el mago más anciano de todos había repartido el trabajo entre todos los animales. Y el mago más anciano de todos tuvo compasión y le dijo: tendrás tu caparazón 11 meses al año, pero durante un mes se te volverá blando para que recuerdes lo que hiciste. Podrás vivir en el mar y en la tierra, pero serás pequeño, y cuando entres y salgas de tu cueva, no agitarás el mar. Tendrás unas tijeras que solo utilizarás para obtener comida. El cangrejo aceptó las condiciones del mago más anciano de todos. Se volvió pequeño, muy pequeño, y se cobijó entre las rocas y entre las algas. Cuando vayáis a la playa veréis que todos sus hijos hacen unas cuevas minúsculas para ocultarse. Tienen unas tijeras para conseguir alimento y durante un mes pierden el caparazón y se vuelven blandos. Sin embargo, no les gusta que los saquen de sus agujeros ni los lleven dentro de cubos de agua a casas extrañas. Por eso se defienden con sus pinzas y hacen muy bien. El cangrejo pagó muy cara su falta de responsabilidad. Cada uno debe responder por su conducta. Y es que la responsabilidad es la capacidad de actuar correctamente y responder por nuestras acciones. Ser responsable quiere decir hacer lo que dices que vas a hacer y tratar de hacerlo bien. Es tomar la decisión de hacer algo habiéndolo pensado bien antes de hacerlo y por tanto asumir dignamente las consecuencias. Lo que sucede es que cuando somos responsables y pensamos bien antes lo que vamos a hacer, casi siempre, si no siempre, las cosas nos salen bien. Y si no, pues de manera digna y consciente asumimos nuestra responsabilidad. Este ha sido el bonito cuento de hoy. Espero les haya gustado y comprendan el valor de la responsabilidad, algo tan importante para nosotros como para la imagen que damos a los demás.